En el video pasado estuvimos revisando el modelo de causalidad planteado por Rodman, quien clasificó las causas en cuanto a si eran necesarias y suficientes y las enmarcó en un aparato multicausal complejo. En este video vamos a revisar el modelo de Henle-Koch, el cual está orientado a las enfermedades de tipo infeccioso. El modelo de Henle-Koch fue planteado por el científico Robert Koch partiendo de las postulaciones previas que había hecho su compatriota alemán, el científico Jacob Henle, quien es el mismo que fue el descubridor del asa de Henle de la nefrona. En esta época ya se habían identificado la presencia de enfermedades contagiosas, pero aún no era muy clara su etiología. En aquella época el mismo Robert Koch contribuyó con el descubrimiento de algunos microorganismos, como por ejemplo el bacilo de la tuberculosis, que de hecho su eponimia es bacilo de Koch. También el bacilo del cólera fue descubierto por Robert Koch y en el marco del descubrimiento de diversos microorganismos empezaron también a surgir hipótesis que vinculaban la presencia de dichos organismos con las enfermedades contagiosas, que así las denominaban en aquel entonces, es decir, a mediados del siglo XIX. Pero fue mientras Koch estudiaba el Bacillus anthracis, bacteria que él sospechaba generaba la enfermedad del carbunco, que se vio motivado a desarrollar un modelo con una serie de reglas que le permitieran establecer una relación causal entre microorganismo y enfermedad, y son esas reglas o postulados las que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, el primer postulado es que el microorganismo debe estar presente siempre en los animales que sufran la enfermedad y no en individuos sanos. Eso quiere decir que si un animal tiene, por ejemplo, anthrax, el Bacillus anthracis debe estar presente siempre en la sangre de dicho animal. Este primer postulado de Koch va a ser refinado posteriormente por Bradford Hill, quien estableció que además de que el microorganismo deba estar presente, existe una carga específica para cada microorganismo que genera un umbral por debajo del cual no se generan signos, y a medida que se supera el umbral se va exacerbando la presentación de los signos asociados con esta enfermedad hasta que se llegue a un límite. Dicho de otra manera, quiere decir que no es lo mismo cuando hay un solo representante de dicho microorganismo en el cuerpo que cuando hay 100 o 1000 o millones, que la gravedad de la enfermedad es directamente proporcional a la carga específica que haya de este microorganismo. Y es específica pues porque existen microorganismos más virulentos que otros, entiéndase virulencia como la capacidad que tienen los microorganismos en general de causar enfermedad. Y al ser la virulencia específica para cada microorganismo, entonces se van a necesitar mayores o menores cargas dependiendo del agente del cual estemos hablando. El segundo postulado de Koch se refiere a que el microorganismo debe poder aislarse en un cultivo axénico. Axénico quiere decir que es un cultivo bacteriológico donde solo se está reproduciendo una sola especie de bacteria. Entonces lo que plantea Koch es que si un animal está enfermo y debe estar el agente causal dentro de su organismo, como lo vimos en el primer postulado, entonces el científico debe ser capaz de cultivar, en el caso del anthrax, la sangre del animal, y en ese cultivo pues lo que va a haber es una reproducción del bacilo que está generando la enfermedad. El tercer postulado habla de que cuando el cultivo del que hablamos en el segundo postulado se inocula en un animal susceptible, entonces ese animal inoculado debe empezar a desarrollar la enfermedad. Este
El postulado 2, 3 y 4 tienen que ver mucho con lo que es la reproductibilidad del fenómeno, pero este postulado número 3 tiene un dilema actual y es el dilema ético, obviamente, porque no es correcto inocular a un animal, enfermar a un animal a propósito, un humano tampoco, solo para fines científicos, y menos con un agente tan agresivo como el anthrax. Entonces, este postulado fue muy útil en ese entonces para determinar la relación causal que había entre diversos microorganismos y enfermedades, pero actualmente tiene esa limitación, entonces es recomendable no aplicarlo. El postulado número 4 simplemente hace referencia a que lo que se hizo en el postulado número 2 y en el postulado número 3 pueda perpetuarse en el tiempo, es decir, que a raíz de los animales que yo ya inoculé artificialmente pueda a su vez extraer el microorganismo y cultivarlo nuevamente, y que a raíz de ese cultivo pueda seguir inoculando animales. Básicamente, estos 4 postulados que acabamos de ver fueron los planteamientos que realizó Robert Koch, que permitieron establecer la relación entre microorganismos específicos y enfermedades específicas, y constituyen el modelo de causalidad de Koch aplicado a las enfermedades infecciosas. En el siguiente y último video de la serie vamos a hablar sobre el modelo de causalidad planteado por Austin Bradford Hill, a quien ya mencionamos tangencialmente en este video, quien refinó aún más las técnicas y métodos para abordar la causalidad.